Y ahora, ¿qué hay con esta fecha de 1844? Es el anuncio del juicio y hay un grupo particular de personas que salen de una gran desilusión, que predicarán este mensaje y que guardarán los mandamientos de Dios y se aferrarán al testimonio de Jesús. Pero Cristo, más estando ya presente Cristo, pontífice, es decir, sumo sacerdote, por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 a 12, Reina Valera Antigua. Y la versión King James de la Biblia en inglés antigua ha traducido la palabra santuario como lugar santo. Cristo ha venido como sumo sacerdote por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Y la palabra utilizada aquí en griego es hagion, lugar santo. Y de hecho, hagion no solo significa lugar santo, puede también traducirse como santuario, así como viene citado en la Reina Valera Antigua. La versión King James en inglés antiguo lo traduce como lugar santo. El hecho importante es que cuando Jesús murió y fue resucitado, Él ingresó en el santuario. Ahora, ¿dónde ministraba cuando ingresó en el santuario? Si hay un santuario celestial. Bueno, según lo que leímos, Él ingresó en el santuario y tiene que haber entrado en el lugar santo. Eso es lo que leemos en la King James y la versión en inglés clásico. Ahora, si Él ingresó en el lugar santo después de su resurrección, eso significa que según la tipología judía, algún tiempo después de esto, en cierta fecha, Él tiene que pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿No es eso correcto? Algún tiempo después de esto, en cierta fecha. Por ahora, no sabemos cuál es esa fecha, pero tenemos una profecía que nos dice que después de 2300 días el santuario será purificado. Eso significa que tenemos una fecha, el año 1844, donde Jesús podría ir del lugar santo al lugar santísimo. Esa es la única profecía sobre este asunto. Así que Cristo entró en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuando ascendió al cielo. Jesucristo se convirtió en sumo sacerdote por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. 7 fiestas judías anuales como prototipo y antítipo. ¿Se acuerdan que las estudiamos? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos. Y estas fiestas nos hablan de cuando Jesucristo murió, cuando se quedó en la tumba y cuando resucitó. Y después hay la fiesta de las semanas, el Pentecostés. Y cuando Jesús vino por primera vez, Él pagó el precio por el pecado. Eso es lo que hizo. Y después acontecen las fiestas que anuncian el juicio. Hablamos de ellas, la fiesta de las trompetas que anunciaban el juicio. Eso representaría el movimiento que anuncia la segunda venida de Jesucristo, movimiento que empezaría en el 1844. Y si esto es correcto, y el día de la expiación, y es decir, del juicio investigativo y la fiesta de los tabernáculos, y el tiempo de este juicio investigativo es el momento en el cual estamos viviendo hoy en día. Y el 1844 es una fecha tope potente. Se anuncia el ir a la casa, la cosecha de la redención. Así que cuando Jesús vino por primera vez, Él pagó el precio por el pecado. ¿Nos llevó a todos de este terrible planeta? ¿Sí o no? No. Cuando Él regrese por segunda vez, tendremos la cosecha de la redención. Después todos los salvos serán llevados a Él. Y el día de la expiación representaba el momento anual de la purificación del santuario terrenal. Así que básicamente la doctrina dice que desde el 1844, porque esta es la única fecha que tenemos, nosotros hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio. Así que 1844, la hora del juicio, después el fin del mundo y después viene la eternidad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, Daniel 12:1. Pero recordamos que se le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, Daniel 12:4. Ahora, ya hablamos sobre esto cuando hablamos en la conferencia sobre el capítulo 10 de Apocalipsis. Así que no voy a explicar esto en gran detalle otra vez. Consta decir que el tiempo del fin venía definido en ese capítulo como el final de los 1260 días, 538 después de Cristo, supremacía papal, hasta el 1798 después de Cristo. Y después de ese tiempo, el mensaje de los 3 ángeles sería anunciado por el mundo. Ahora, ¿sabe lo que es fascinante? Es que el mundo ha cambiado algunos de estos criterios. Por ejemplo, ellos dicen que Cristo no entró en el lugar santo, pero que Él entró en el lugar santísimo.
Y si usted tiene una versión moderna, eso es lo que dice. Cambiaron las palabras en la mayoría de las versiones modernas, donde la Reina Valera antigua tenía santuario y la versión antigua en inglés, King James, tenía lugar santo. Ellos cambiaron la palabra a lugar santísimo. Y ahora tenemos un problema. Porque en griego, lugar santísimo se dice con las palabras hagia hagion, y nuestro texto solo dice hagion en griego. No dice hagia hagion. ¿Y por qué cambiarían ese texto? Ven, si Jesús ingresó en el lugar santísimo, cuando Él fue resucitado de los muertos y se fue al cielo, no hay nada de especial que ocurre alrededor del año 1844. ¿Entienden esto? Mientras que si Jesús ingresó en el lugar santo, bueno, la fecha del 1844 se convierte en prominente y hay un mensaje especial y un pueblo especial que lo va a dar. Así que la fecha de 1844 tiene que ser cancelada, removida, y hay movimientos enteros que tratan de removerla, movimientos terribles. Ahora, mi pregunta es simple, y es esta. Si Jesús subió al cielo para servir en el santuario, y la Biblia dice que Él no entró por medio de la sangre de corderos, machos, cabríos, pero por medio de su preciosa sangre, pues, ¿cuándo sirvió en el lugar santo si supuestamente Él empezó su ministerio en el lugar santísimo? Si algunas de las versiones modernas de la Biblia están en lo correcto y Jesús ingresó en el lugar santísimo, ¿cuándo ministró en el lugar santo? Porque después de todo, en el santuario terrenal, que es una copia del santuario celestial y es una copia del servicio del ministerio que ocurre en el santuario celestial, Jesús tiene que haber servido por un tiempo en el lugar santo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, tiene que haber sido antes de que Él vino a esta tierra, ¿correcto? Porque cuando Él se fue de esta tierra, supuestamente le ingresó en el lugar santísimo, según algunas de las versiones modernas. ¿Es eso correcto? Muy bien. Pregunta. ¿Con qué sangre? ¿Con qué sangre Él sirvió en el lugar santo antes de venir a esta tierra? ¿Con la sangre de corderos y machos cabríos? No. Así que, en otras palabras, Jesús no pudo haber entrado en el lugar santísimo cuando Él se fue al cielo. Él solo hubiera podido entrar en el lugar santo. Así que no importa cuánto ellos lloren, y no importa cuánto se lamenten sobre el hecho de que la fecha 1844 es una fecha profética, ellos van a tener un problema. Jesús solo hubiera podido ingresar en el Hagion, en el santuario, en el lugar santo, cuando Él se fue al cielo, porque ese momento era la primera vez que Él tenía su propia sangre con la cual poder ministrar. Eso significa que Él tiene que haber entrado en el lugar santísimo después, y la única fecha que tenemos para esto es el año 1844, así que 1844 permanece, sea que nos guste o no. Ahora, acerca de esta fecha del final del tiempo, o fecha del tiempo del fin, durante este mismo periodo que el remanente predica un mensaje de separación, Satanás organiza una falsa unión, empezando con la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Él reemplaza la ley de Dios con su propio estándar terrenal llamado los derechos humanos. Y él organiza el fascismo y pone también el ojo de Lucifer y la serpiente dadora de vida y el gorro de Mitra también. En este mismo periodo vemos el surgimiento de la francmasonería, del espiritismo, de la teosofía, de los falsos profetas, del movimiento mormón, los testigos de Jehová, el movimiento de la ciencia cristiana, y al mismo tiempo Dios levanta una barrera, un estandarte contra esto, los que guardan los mandamientos de Dios y predican el mensaje de los tres ángeles. Solo la iglesia adventista del séptimo día hace esto, ninguna otra iglesia en todo el mundo, ninguna otra iglesia en el mundo predica el mensaje del santuario, o de lo que el santuario simbolizaba. Hay solo una iglesia que lo hace en todo el mundo, la iglesia adventista del séptimo día. Es algo extraño. Acontecimientos interesantes ocurren alrededor de 1844. Karl Marx se une a la Liga de los Justos en 1842 y que después se convierte en la Liga de los Comunistas. Él empezó a escribir el Manifiesto Comunista en 1844. ¿Y qué dice ese documento? Dice que no hay Dios, y menos aún Jesucristo, así que destacamos de Él. Así que Jesucristo viene removido. Y al mismo tiempo, hay otro mensaje que sale al mundo. Darwin, el origen de las especies. El origen de las especies es el misterio de los misterios. ¿Cuándo empezó él a escribirlo? Esta es la introducción al origen de las especies y usted encontrará algo interesante. Me he permitido especular sobre este tópico y tomé algunos breves apuntes que después expandí en el 1844. Esto es muy interesante. Es la segunda vez que encontramos el 1844 en un lugar muy prominente, donde tenemos un engaño para el final de los tiempos que ingresa al mundo. Y hay un pequeño grupo que dice, no,
Hay muchos otros también, pero no tienen la totalidad del mensaje de los tres ángeles, ni tienen el mensaje del santuario. ¿No es interesante saber que la representación más grande en las Naciones Unidas